Buenos días, muchas gracias por la invitación a este curso de trasplante hepático pediátrico de la LASGAM, coordinado por la doctora Natalia Sandi, que es directora de patología de dicha sociedad. El tema que me ocupa es infecciones post-trasplante, prevención y manejo. Las complicaciones infecciosas pre y post-trasplante dependen de la severidad de la enfermedad hepática y la intensidad de la inmunosupresión luego del trasplante. Sabemos que la cirrosis tiene disfunción de los mecanismos defensivos del huésped, por lo tanto, la evaluación pretrasplante nos va a permitir detectar riesgos de infección y modificar estrategias profilácticas o terapéuticas acorde a las mismas. Tenemos que tener en cuenta mejor historia de exposición, infecciones previas, serologías, es decir, si la existencia de infección latente, patrones de colonización de organismos resistentes a las multidrogas, inmunización que esté completa y la mayor movilidad global de acuerdo a que el receptor se desplace de un lugar a otro de acuerdo a los compromisos familiares. La evaluación adicional incluye enfermedades infecciosas endémicas de acuerdo al lugar, factores de riesgo, es decir, la epidemiología local, el patrón de resistencia para el manejo de las infecciones en el post-trasplante y las infecciones derivadas del receptor o del donante, las complicaciones quirúrgicas o nosocomiales, sobre todo durante el primer mes. Las infecciones oportunistas hay que tenerlas en cuenta durante el primer año post-trasplante. Hay que considerar también el polimorfismo genético en el sistema inmune innato del donante y del receptor. El diagnóstico temprano de infecciones, que nos va a permitir una vigilancia estrecha e implementar protocolos de tratamiento específicos. Y es necesario hacer un tamizaje riguroso de donante y receptor para detectar las infecciones latentes o activas. La incidencia de infecciones post-trasplante son de alrededor del 50%. La mayoría son bacterianas, en el 70%, luego viral y finalmente fúngica. Hay 3 periodos de tiempo que es necesario tener en cuenta: el primer mes, luego un segundo periodo de 1 a 6 meses y de más de 6 meses, que sería el seguimiento ya prolongado del paciente. Los factores de riesgo dependen del periodo mencionado. En cuanto a la infección post-trasplante, primero tenemos factores de riesgo que vienen del pretrasplante, que es la edad, la enfermedad de base, las hospitalizaciones en cuanto a duración y frecuencia, la cirugía pretrasplante, como en el caso de la atresia de vías biliares, que tiene una operación previa a la operación de Kasai, complicaciones de la enfermedad hepática crónica que motivaron internaciones o tratamientos, la existencia de desnutrición, las exposiciones ambientales, tanto en la comunidad, en el hospital, y los viajes realizados por el paciente. En cuanto a los factores de riesgo perioperatorios, hay que tener en cuenta la injuria isquémica, la cirugía prolongada, la existencia de transfusiones, si hubo problemas técnicos, los patógenos del donante, la existencia de cánulas y catéteres y sobre todo las cánulas permanentes. Dentro del post-trasplante hay que tener en cuenta la inmunosupresión, las dosis, los agentes, la existencia de rechazos, neutropenia, alteraciones metabólicas ocasionadas por la inmunosupresión, la infección viral detectada, exposiciones ambientales, ya sea de la comunidad o del hospital, y también la permanencia de cánulas. Desde el punto de vista cronológico, las infecciones post-trasplantes tienen una característica de acuerdo a que sea del primer mes, de 1 a 6 meses o más de 6 meses. En el primer mes predominan las infecciones bacterianas vinculadas a problemas técnicos, infección de herida quirúrgica, neumonía, bacteriemia. Dentro de las virales, virus del grupo herpes, citomegalovirus,
virus respiratorios como influenza, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, y dentro de la fúngica la cándida o aspergillus. En el periodo de 1 a 6 meses post-trasplantes siguen predominando las bacterianas, complicaciones posoperatorias vinculadas a este tipo de complicaciones o a mayor inmunosupresión. Hay que tener en cuenta la reactivación del citomegalovirus, del virus de Epstein-Barr, y también considerar las infecciones oportunistas como Pneumocystis jirovexi, Aspergillus y Toxoplasma gondii. Y más allá de los 6 meses, depende del funcionamiento del injerto. Si hay un mal funcionamiento del injerto, vamos a tener que pensar en infecciones oportunistas, virus respiratorios, y la infección por CMV. Y también hay que tener en cuenta si es necesaria mayor inmunosupresión por algún rechazo o alguna complicación al respecto. Si hay un buen funcionamiento del injerto y hay menor inmunosupresión concomitante, el paciente va a estar sometido a virus, va a recibir los virus de la comunidad, igual que cualquier paciente de la misma edad sano. En cuanto a las infecciones bacterianas, hay que tener en cuenta que los avances en técnica quirúrgica, inmunosupresión, métodos diagnósticos para identificar y prevenir infecciones, todo esto ha beneficiado la detección de estas infecciones. Las bacterianas son la complicación más importante del trasplante hepático pediátrico. La incidencia es variable de 25 a 68%. Y las últimas 2 décadas surgieron los organismos resistentes a multidrogas que han ido en aumento y que son un motivo de preocupación en esta población de pacientes. Tenemos algunos ejemplos de estadísticas de infecciones post-trasplante, por ejemplo, en esta publicación del grupo de Bicetre, donde un periodo de 9 años, sobre 235 infecciones bacterianas en 162 trasplante hepático pediátrico, el 47%, y podemos ver que 32 fueron neumonías, 104 infección de la herida quirúrgica, 27 infección urinaria y 40 bacteriemias. Sepsis en el 54% de los casos, sepsis severa en el 9%, shock séptico en el 17% y fallecidos un 9%. Los factores de riesgo independientes fueron en la infección de la herida quirúrgica, sepsis severa o shock séptico, portadores de organismos resistentes a las multidrogas, y un nivel de tacrolimus mayor de 20. Neumonía, infección de la herida quirúrgica fueron las más frecuentes y estaban vinculadas con la duración de la ventilación mecánica. Esta es otra experiencia del King's College, de 9 años también, y vemos un estudio retrospectivo, 142 trasplantes de 137 pacientes, 93 infecciones bacterianas y 67 trasplantes, el 47% semejante al anterior, es decir, alrededor del 50%. 82 patógenos aislados, Klebsiella neumonía en el 23%, y los factores de riesgo fueron bajo peso y la existencia de malla, a veces que implementan los cirujanos en el acto quirúrgico. 61 fueron portadores de organismos resistentes a la multidroga y 16 resultaron infectados. Las enterobacterias productoras de beta-lactamasa, la aportación en heces fue asociada con infección y los fallecidos fueron 4 pacientes por Klebsiella neumonía y predominaron los gram negativos. En los últimos años se nota un predominio de gram negativo a diferencia de años anteriores donde había predominio de gram positivo. Esta es otra experiencia para factores de riesgo y evolución debido a los organismos resistentes a la multidroga en pacientes pediátricos trasplantados. Bueno, podemos decir que es un problema creciente, las multidrogas en trasplante hepático, sobre todo el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina,
enterococos resistentes a la vancomicina y bacterias gram negativas multiresistentes. Generan elevada morbimortalidad y en una revisión retrospectiva desde el 2017 al 2018, un impacto en 2 años, el impacto fue el tamizaje activo de organismos resistentes a la multidroga y la administración de antibióticos cuando ellos fueron detectados. Es decir, es muy importante la detección activa y el tratamiento adecuado en el caso de detectarla. En 96 pacientes, el 33% colonizaron con un organismo resistente a las multidrogas. 23% fueron infectados. Y gran positivo fueron en 15,6% versus 6,2%, de los cuales 6,2% fueron enterococo vancomicina resistente. De los gran negativos, 27%, 16,6% fueron enterobacteria productora de beta-lactamasa. Y enterobacterias carbamazepina resistentes fueron un 6%, de los cuales infectados 3%. Algunos factores de riesgo son inevitables. Es necesario reducir el uso excesivo de antibióticos que es una de las causales del advenimiento de estos organismos resistentes a las multidrogas. Y para ahí es necesario buscar la búsqueda activa de estos organismos, la iniciación temprana de antibióticos para desarrollar estrategias preventivas. Es decir, la búsqueda de colonización de estos organismos es lo que sugieren estos autores de King's College. En cuanto a las infecciones virales, son causas importantes de morbimortalidad. Predominan los herpes virus, como citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, herpes simples y varicela zoster. Y son menos frecuentes los herpes virus 6, 7 y 8. Estos virus tienen como característica producir latencia y reactivación intermitente. Puede haber infección primaria en aquella que depende de un receptor no infectado y que adquiere la infección. Reactivación cuando hay una infección latente y se reactiva por alguna circunstancia, como puede ser el tratamiento de un rechazo. Y después tenemos la reinfección cuando se infecta con una cepa nueva. Es una de las infecciones, el citomegalovirus es una de las infecciones más importantes. La infección primaria se da fundamentalmente cuando el trasplante proviene de un receptor negativo y un donante positivo. Produce mayor morbimortalidad y tenemos el síndrome de citomegalovirus, que se caracteriza por la presencia de fiebre, leucopenia y o trombocitopenia, y la enfermedad por citomegalovirus invasiva, que se caracteriza por neumonitis, hepatitis, enfermedad gastrointestinal, miocarditis y menor frecuencia encefalitis y retinitis. La infección por citomegalovirus se asocia a un efecto inmunomodulador indirecto que ocasiona mayor susceptibilidad a otras infecciones oportunistas, como Aspergillus, virus de Epstein-Barr y desarrollo de PTLD y rechazos. El método de diagnóstico y monitoreo de la infección por citomegalovirus es la cuantificación del DNA del citomegalovirus por PCR. La prevención depende de una profilaxis universal cuando se le administra el antiviral a todos los pacientes de riesgo, o la terapia preventiva, que es realizar una PCR semanal los primeros 3 meses y si es detectada, ahí iniciar el tratamiento. Es la más utilizada. Y el tratamiento instituido es por ganciclovir intravenoso, valganciclovir, y si hay resistencia, recurrir al foscarnet o silofovir. El virus del Epstein-Barr es una causa importante de morbimortalidad, ya lo comentamos al hablar del seguimiento a largo plazo, pero vale la pena puntualizarlo nuevamente. Produce infección sintomática como tipo mononucleosis y síndrome proliferativo, PTLD, que es la sigla en inglés, post-trasplante. Sobre todo hay mayor riesgo del mismo durante el primer año post-trasplante.
Los factores de riesgo de PTLD es la infección primaria o reactivación del Epstein-Barr en un contexto de inmunosupresión aumentada. La inmunosupresión con tacrolimus, ciclosporina A o micofenolato disminuye la actividad de las células T citotóxicas que controlan la proliferación de células B infectadas por Epstein-Barr. Esa es la fisiopatogenia de la infección por virus de Epstein-Barr. Y esto provoca proliferación descontrolada de linfocitos B que pueden ocasionar hiperplasia benigna, desde hiperplasia benigna hasta linfoma grave. Es importante para poder detectarlo el examen físico exhaustivo en la búsqueda de linfadenopatía e hipertrofia amigdalina, y en la población de alto riesgo es necesario realizar una PCR de Epstein-Barr cuantitativa. Desde el punto vamos a repasar muy brevemente algo que ya hablamos sobre las inmunizaciones, repasando las vacunas obligatorias en el pretrasplante y también obedeciendo al esquema de cada país. Las más importantes son el neumococo, difteria tétano-tosferina, hepatitis A y B, poliomielitis inactivada, meningococos, hemófilo influenza B, varicela, sarampión, parotiditis y rubiela. Hubo un par de artículos donde destacaban la importancia de priorizar la vacunación pre y post-trasplante en la era donde hay alto rechazo de vacunación y que generan brotes epidémicos de las infecciones prevenibles por vacuna. Debido al aumento del rechazo de la vacunación, hay menor inmunidad de rebaño, por supuesto, gran riesgo para inmunosuprimidos, mayor morbo y mortalidad y costos de internación, y muchos receptores de trasplante de órganos sólidos no tienen inmunización actualizada. La inmunización pretrasplante, lo volvemos a repetir, produce mayor inmunogenicidad y se pueden dar vacunas a virus vivos que protege contra sarampión, paperas, rubiola y la varicela post-trasplante, pero hasta un mes previo a la realización del trasplante. Este es un calendario de vacunación que es importante tenerlo en cuenta y por ahí imprimirlo y tenerlo en la historia clínica del paciente para repasar un poco las vacunas, todas las vacunas de calendario, y recordar que puede haber, en candidatos a trasplante se puede dar un esquema acelerado, por ejemplo, la MMR y la antivaricela, o sea, que ya a los 6 meses se le puede dar un esquema acelerado. Y también a la vacuna del HPV en aquellos mayores de 9 años. Se puede dar un esquema acelerado de vacunación en el pre-trasplante. Uno lo puede charlar con el infectólogo para consensuar esta conducta que está indicada. Desde el punto de vista de consideraciones finales, podemos decir que las infecciones constituyen una causa importante de morbo y mortalidad en el trasplante hepático pediátrico. El conocimiento de los factores de riesgo y los agentes etiológicos prevalentes en las etapas post-trasplantes van a facilitar un manejo preventivo y o terapéutico adecuado. Y es fundamental jerarquizar el cumplimiento del plan de inmunizaciones correspondientes al PRI post-trasplante para prevenir el riesgo de infecciones severas en estos pacientes inmunosuprimidos. Muchas gracias.